Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias al alcalde Vidal Llerenas por recibirnos. Gracias al director general del Instituto Politécnico Nacional. Gracias Luis Humberto, subsecretario de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos, al equipo. Muchas gracias. Este mes de mayo pues se celebra el 15 de mayo el Día del Maestro. Y nosotros, un aplauso a todos los maestros y maestras. A nivel nacional es una muy buena noticia que se haya echado abajo la reforma educativa y que realmente se haya generado un nuevo esquema de evaluación a los maestros y maestras de educación básica, que tiene que ver más bien con la evaluación entre pares y no una evaluación externa que en realidad generaba una reforma laboral más que una reforma educativa. Pero de aquí, desde la Ciudad de México, hemos elegido el mes de mayo para dar una serie de anuncios que tienen que ver con el apoyo a la educación en la Ciudad de México. El subsecretario de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto, con quien hemos estado trabajando muy de la mano, dice él que tiene un anhelo que compartimos plenamente, que es que la Ciudad de México se vuelva un ejemplo en donde la educación pública no solo sea la mejor del país, sino la mejor de América Latina. Y en eso compartimos mucho porque en mi historia personal no solamente tuve el gran privilegio de estudiar desde los 8 meses en educación pública, porque fui a la guardería del ISSSTE, sino ser parte, o mi formación tiene una parte muy importante porque fui al CCH Sur, después a la Universidad Nacional, y tuve el gran privilegio de que el pueblo de México me pagara una estancia en el extranjero para estudiar mi doctorado. Soy investigadora de la UNAM y lo único que anhelo, entre muchas otras cosas, no lo único, pero uno de mis grandes anhelos es que los niños y las niñas de la ciudad vean en la educación un derecho y no un privilegio. Todos los niños y niñas que tengan deseos de estudiar la universidad deben de poder lograrlo. No como ahora, que el examen de admisión a la educación superior se convierte realmente en una traba y una enorme frustración para muchos jóvenes, no porque no pasen el examen de admisión, sino porque en realidad no hay suficientes espacios de educación pública superior para que todo aquel que desee estudiar la educación superior tenga esta oportunidad. Pero al mismo tiempo, desde muy pequeños la educación tiene que ser un eje fundamental de la formación. Nosotros hicimos una encuesta aquí en la ciudad y preguntamos: si hubiera más recursos en la ciudad, ¿a qué quisieras que se destinara? Y quitando el tema de seguridad, que es un tema grave en la ciudad, preguntábamos para obra pública, para otras cosas, y el 80% de la gente dijo educación. Queremos que el recurso público se destine para tener la mejor educación para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en la Ciudad de México. Y desde el principio generamos un esquema en el gobierno de la ciudad de colaboración con la Autoridad Educativa Federal, porque en la ciudad, a diferencia del resto de los estados, entidades de la República, la educación sigue estando en manos del gobierno federal. En el resto de los estados está descentralizada la educación. Y aquí está en manos todavía de la Secretaría de Educación Pública, lo cual, quiero decir, nos parece muy bien. Y qué bueno que sea así, y además ahora con el nuevo gobierno de la República, pues vamos a colaborar todavía mejor. Que permanezca ahí, tiene mayores posibilidades de financiamiento que si estuviera en el gobierno de la Ciudad de México. Así que
Desde el principio que llegamos al gobierno, nuestro planteamiento, entre otras cosas, fue apoyar a la educación en la ciudad. Desde la educación inicial hasta la educación superior. En la educación inicial, lo primero que hicimos es que los centros de educación inicial de la ciudad, algunos en las alcaldías y otros en el DIF de la ciudad, fueran gratuitos. A partir de enero de este año hay gratuidad en la educación inicial de la ciudad. Y eso es porque la educación es un derecho, no es una mercancía. Es decir, antes se tenía que pagar una colegiatura para entrar a los centros de educación inicial del DIF y de las alcaldías, y a partir de enero de este año hay absoluta gratuidad y no solamente la misma educación, sino mejor educación de la que se estaba dando. Así que el gobierno asume el subsidio o la inversión, para decirlo de mejor manera, en la educación inicial que vamos a fortalecer. En el caso de la educación básica, si bien es cierto que es parte de la Autoridad Educativa Federal, lo que tomamos la decisión fue apoyar en una serie de acciones a la Autoridad Educativa Federal. Lo primero es mejorar las escuelas de educación. No se puede hablar de calidad educativa si la escuela está mal, si los baños no funcionan, si hay goteras. Es decir, lo primero es que las escuelas estén en las mejores condiciones. Y ahí estamos destinando desde el gobierno de la ciudad 500 millones de pesos para las escuelas que fueron dañadas por el sismo, en donde estamos trabajando junto con la Secretaría de Educación Pública, pero además diseñamos un programa que se llama Mejor Escuela, donde todas las escuelas públicas de la ciudad de educación básica reciben un recurso del gobierno de la ciudad para el mantenimiento menor de las escuelas. Como se pierde mucho tiempo y mucho recurso en la contratación de esa actividad, cuando entran las empresas contratistas, pues en realidad cerca del 10% de los recursos se quedan en manos de las empresas contratistas. Y además no hay seguimiento después a esta acción. Decidimos que mejor se lo entregábamos a los padres y a las madres de familia. Y entonces, a través del Fideicomiso de Educación Garantizada que coordina nuestra compañera Berenice, se ha visitado ya todas las escuelas de educación básica de la ciudad, preescolar, primaria y secundaria. Ahí se hacen asambleas de padres y madres de familia, entre ellos eligen a su comisión ejecutora y su comisión de vigilancia, y se les entregan recursos dependiendo del tamaño de la escuela, del plantel, número de alumnos y el tamaño. Si hay 10 edificios, pues obviamente reciben más recursos que si solamente tiene un edificio la escuela. Hasta ahora va de 50,000 a 250,000 pesos este apoyo. ¿Y en qué se utiliza? En lo que decidan los padres y madres de familia. Que si es para arreglar los baños, que si es para mejorar un piso, que si es para mobiliario de las escuelas, que ahí nos hemos dado cuenta que hay una gran carencia en mobiliario de las escuelas, que vamos a incrementar el recurso para el año que entra para poder incorporar todo este tema del mobiliario. Pero entonces estamos destinando cerca de 300 millones de pesos para el programa Mejor Escuela, para el mantenimiento menor. Y este va a ser un programa de todos los años va a continuar este programa para mejorar el mantenimiento menor de las escuelas. Además, estamos ya en incrementar el programa de alimentos escolares, que se llamaba Desayunos Escolares, no solamente para un porcentaje de las escuelas que lo recibían, sino para todas aquellas escuelas en donde los padres y madres de familia quieran recibir. Es una colación fría en este momento, en donde estamos colaborando con lo que era la CONASUPO del gobierno federal. A ellos les entregamos el recurso y ellos nos ayudan a distribuirlo. Es una leche, una galleta nutritiva y una fruta.
Pero este programa a partir de 2020 va a ser alimentos calientes. Todas las escuelas de la Ciudad de México de preescolar y primaria van a recibir al menos un alimento caliente, de tal manera que nuestros niños y niñas no tengan problemas al menos de la nutrición más básica para poder aprender en la Ciudad de México. El día de hoy entregamos 5 tarjetas en donde estamos aumentando el apoyo que se daba a útiles y uniformes escolares al doble de lo que se recibía. En educación especial, en los CAMS, se está dando por niño o niña 820 pesos para apoyo de útiles y uniformes escolares. Para preescolar, 720 pesos, es decir, el doble de lo que se recibía el año pasado. Para primaria, 820 pesos y para secundaria, 900 pesos para el apoyo de útiles y uniformes escolares por niño y niña. De tal manera que estamos dando una base para poder fortalecer la educación básica de la ciudad. Además, la Secretaría de Educación junto con la Autoridad Educativa Federal han estado colaborando para fortalecer la formación de profesores, particularmente en matemáticas y en el área científica, de tal manera que nuestros niños y niñas no tengan esas carencias en la educación básica de la Ciudad de México. Y el día de hoy queremos hacer un anuncio especial. Ayer anunciamos que gracias a la confianza de los contribuyentes en la Ciudad de México, se han incrementado los ingresos de la ciudad en 1,700 millones de pesos con respecto a lo programado. Es decir, tenemos 1,700 millones de pesos más en el primer semestre. Y ahí hicimos esta encuesta a la población, de en dónde le gustaría que invirtiéramos este recurso. Y estuvimos trabajando junto con la secretaria de Bienestar, Evalúa, nuestra compañera Araceli, que es una experta en evaluación y en programas sociales, con todo el equipo, la secretaria de Educación, y en el análisis de lo que ocurre en la ciudad, desde el principio de que entramos nos dimos cuenta que hay un programa en la ciudad que se llama Niños y Niñas Talento, en donde solo se le da a las niñas y niños de 9 y 10 de promedio un apoyo que equivale a 330 pesos mensuales. Y esto en realidad en todas las evaluaciones lo que ha generado es una división en las escuelas. Muchas veces un niño o una niña sacó 7 en su evaluación, no porque quisiera, sino porque tiene muchos problemas en su casa, en fin, diversidad de problemas. Y nos parece injusto que los niños y niñas que tienen 7 de promedio, 8 de promedio, no porque quieran, particularmente los de 6, 7, 8 años, pero también en secundaria, no reciban este apoyo. Eso empieza a generar pues una diferencia en las escuelas, de tú sí recibes y yo no recibo. Y para nosotros la educación es un derecho. Nos hicieron creer durante muchos años que la educación era un privilegio, era una mercancía. Inclusive en muchos países se daban bonos para que los niños no fueran a educación pública, sino a educación privada, lo que generaba una distorsión enorme. Lo que nosotros queremos es que la educación pública de la ciudad sea la mejor y que todos los niños y niñas reciban por igual el mismo apoyo. Es más, para la jefa de gobierno, para los que trabajamos, todos los niños y niñas de la ciudad tienen talento. Es mentira que solamente unos cuantos lo tengan. Y por ello diseñamos este apoyo que se llama Mi Beca para Empezar. Y Mi Beca para Empezar, a partir del próximo ciclo escolar,
va a dar a todos los niños y niñas de primaria y secundaria un apoyo de 330 pesos mensuales, igual que el que recibían los que solo tenían 9 y 10 de promedio. Y por eso es mi beca para empezar, porque lo que estamos pensando es en el futuro de los niños y de las niñas. Así que este ingreso adicional que tenemos gracias a los contribuyentes, lo vamos a regresar a la sociedad. ¿A quiénes? A los niños y a las niñas de 6 a 15 años que estudian primaria y secundaria pública. Es un apoyo universal. Así que hoy estamos dando entre mayo y junio, hasta antes que terminen las clases, este apoyo de útiles y uniformes escolares. Pero a partir de agosto, septiembre, vamos a dar esta nueva beca, mi beca para empezar, para todos los niños y niñas de educación básica de la Ciudad de México. Y no hay nada que me dé más orgullo a que la Ciudad de México sea vanguardia en la educación de los niños y de las niñas de la ciudad. Vamos a hacer otros anuncios en este mes de mayo que tienen que ver con educación media superior y con educación superior y con la propia educación básica. Pero pues este es un orgullo y es regresarle a los contribuyentes de la ciudad el que hayan confiado en nosotros. Para nosotros los recursos públicos son sagrados y si fuimos electos es para regresarle al pueblo de México un enorme agradecimiento al pueblo de la Ciudad de México porque confiaron en nosotros y no los vamos a defraudar. Muchas gracias.